Ok, ya está grabando. Vamos entonces a la plataforma y vamos a hacer todo el recorrido que normalmente hacemos, explicando qué ha pues concurrido durante toda esta semana, ¿cierto? Tenemos que publicamos un anuncio el día miércoles donde iniciamos la semana número 4, donde tenemos unas actividades que realizar, ¿cierto? Tenemos 3 evidencias que vamos a recoger. Una es la participación en un foro, ¿cierto? Donde hay una pregunta problemática, ¿cierto? Una situación problemática y ustedes, de acuerdo a todas las lecturas que han realizado, pues hacen una intervención. Hay otra evidencia son 2 evidencias, que son 2 códigos que deben de desarrollar aplicando la temática de la semana. Esta semana vamos a tratar lo que son los ciclos, ¿no? Lo que son los bucles, el dot while, el for y el while, ¿cierto? Para eso entonces nos piden una evidencia que es realizar unas tablas de multiplicar aplicando estos ciclos, ¿no? Con esta metodología. Y la otra es, digámoslo así, que con el ejercicio que hemos venido trabajando semana a semana, incorporarle ya el tema de los ciclos, ¿no? Entonces tenemos 3 evidencias, 2 programas que hay que desarrollar y la intervención en un foro. ¿Listo? Vamos entonces a realizar la revisión de la guía de aprendizaje. Para eso, pues vamos acá donde dice contenidos del curso, revisamos acá proyecto y le damos acá donde dice actividad 4. Dentro de actividad 4, pues le damos acá una carpeta, una subcarpeta que se llama guía de aprendizaje. Esta contiene el archivo adjunto acá en este enlacecito y acá vemos que ya nos abrió. ¿Listo? Vamos a realizarla, entonces vamos a revisarla. Listo. Vemos el encabezado. Recuerde que estamos dentro del programa de formación, estructura del lenguaje de programación en C++, nivel 1. El código del programa de formación es el 214-50-168. Y la competencia o la habilidad que vamos a adquirir es construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. El logro que vamos a alcanzar esta semana es conocer la sintaxis y utilizar las estructuras de repetición para ejecutar instrucciones de manera repetitiva dentro de un programa, para dar solución a problemas computacionales. Esta guía, pues digámoslo así, que está, diseñada para ser trabajada en 10 horas, ¿no? Recuerden que tenemos 10 horas, debemos dedicarle 10 horitas, 2 horitas diarias para poder, digámoslo así, que de una manera constructiva, pues alcanzar y apropiar los conocimientos necesarios para desarrollar las actividades. Leamos acá lo que es la presentación de la guía. Nos dice, estimado aprendicena, durante el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje, AA4, actividad de aprendizaje 4, se llama utilizar de manera lógica las estructuras de repetición, teniendo en cuenta la sintaxis propia del lenguaje C++ con el objetivo de resolver problemas computacionales. Pues acá ustedes lo que van a adquirir es esa lógica, ¿no? De lograr implementar estas sentencias de repetición, ¿cierto? Saber cuándo las debo utilizar y cómo las debo utilizar. ¿Listo? Adquirirá los conocimientos necesarios para hacer uso de las sentencias creadas para desarrollar programas de propósito general, lo cual le permitirá establecer ciclos que ejecuten instrucciones de forma repetitiva y controlada. Por consiguiente, en esta guía de aprendizaje encontrará una serie de actividades que deberá desarrollar teniendo en cuenta el material de la actividad de aprendizaje, estructuras de repetición, el lenguaje C++ y los documentos complementarios. Quiere decir que tenemos unos materiales que están dispuestos ahí que les va a ayudar a apropiar esos conocimientos para ser aplicados acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces continuemos. Recuerde que cuenta con el acompañamiento del instructor para aclarar sus inquietudes a través de los diferentes medios de comunicación establecidos. Asimismo, la actividad 4 se ha diseñado para ser desarrollada en 10 horas que el aprendiz puede distribuir en 5 días de la semana con el fin de enviar oportunamente las evidencias. En caso de presentar informes escritos, pues eso no aplica para este curso porque acá lo que hacemos es enviar códigos, ¿cierto? Entonces los códigos los enviamos empaquetados, sea en un .zip o en un .rar, o lo pueden enviar en un .txt, pues yo también lo ejecuto acá, ¿listo? Son esas opciones. Bueno, vamos a revisar entonces los que son los momentos del aprendizaje. Dentro de esos momentos del aprendizaje, pues tenemos una actividad de reflexión inicial, que es una pregunta que nos hacemos y la interiorizamos, la respondemos, pero la interiorizamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice esa reflexión inicial o qué nos propone la guía de aprendizaje?
Nos dice que en el contexto laboral de una persona, sin importar el cargo que ocupa, tiene asignadas unas tareas que utiliza de forma periódica y repetitiva. Eso lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Todos tenemos tareas y hacemos unos, digámoslo así, que de manera periódica en ciertos momentos y las otras actividades las hacemos de manera repetitiva. El hecho de bañarnos, levantarnos, cepillarnos, ir al baño, entonces son tareas que se vuelven repetitivas, constantes, porque todos los días las ejecutamos, ¿cierto? Estos son protocolos establecidos por las empresas para establecer un nivel de calidad en sus procesos, con el fin de generar siempre un producto o prestar un servicio de calidad. Es de anotar que todo proceso genera una una salida, y para ello se requiere una entrada o de un insumo. Sabemos que cuando hay cadenas de producción o cuando, digámoslo así, que hay procesos establecidos en las compañías, pues todo sigue una secuencia lógica, ¿cierto? Y que para generar esa secuencia lógica o para que el proceso funcione, pues él me debe visualizar una salida, ¿cierto? Pero para que muestre una salida, pues deben haber unos factores que influyan en él, o sea, unas entradas. En caso de producción, pues para eso en su entrada son insumos. Eso es lo que nos está diciendo acá la guía como tal. Basándose en lo anterior y en los conocimientos adquiridos en el cuarto contenido de estudio, es importante que analice y reflexione acerca del funcionamiento de las estructuras repetitivas del lenguaje C++, respondiendo de manera personal a la siguiente pregunta: ¿qué relación cree que tienen las condiciones con los ciclos repetitivos? ¿Qué relación tiene con los ciclos las condiciones con los ciclos repetitivos? Ahora que veamos el tema del while, del do while y del for, siempre va a haber una pregunta lógica o una condición que se debe cumplir. Digámoslo así, que los ciclos repetitivos siempre van a estar evaluando si esa lógica se cumple o no. Entonces, eso es lo que quiere la guía, que usted analice. Cuando tengo un ciclo que se repite, él siempre va a estar mirando en algún momento si alguna parte lógica se cumple o no para decidir si termina o continúa. ¿Listo? ¿Es claro la explicación, muchachos? ¿Sí queda claro? Sí, profe, está claro. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Siempre que hay un ciclo repetitivo, en algún momento del ciclo, él va a estar evaluando si se cumple o no se cumple cierta condición, para determinar qué, pues si continúa o para. Si él no pregunta esto, el ciclo va a ser infinito, o sea, él nunca va a parar, eso va a entrar en un bucle y nunca va a parar y va a seguir de manera infinita. Entonces, ¿por qué es importante las condiciones? Para determinar cuándo para y cuándo sigue. Eso no es más. Esto es la clave del tema de los bucles. Esa pregunta simplemente la interiorizaban, ustedes la analizaban y hacían, digámoslo así, que hacen una reflexión acerca de ella. ¿Listo? Vamos con el segundo momento de aprendizaje, que es un momento de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. En ese momento, casi siempre, pues en los cursos del SENA, la actividad de contextualización es un foro. Entonces, ¿qué nos va a decir acá? Ese foro de contextualización se llama análisis de un caso de la realidad, funcionamiento de un cajero electrónico desde la interfaz de un usuario. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos propone la guía? Dice, analice el funcionamiento de un cajero electrónico y responda a la siguiente pregunta. ¿Cree que en algún momento realiza un ciclo repetitivo? ¿Ustedes creen que un cajero está realizando ciclos repetitivos a la hora de uno como usuario estar manipulando todo esa, digámoslo así, que toda esa información? ¿Qué creen ustedes? Andrés Felipe, Abner, Juan Yo Felipe. creo que sí, porque el cajero tiene que ejecutar digamos, toda la lista de funciones que tiene para cada cliente o para cada persona que llega a sacar dinero de allí. Es decir, desde que digamos, uno llega y pone la tarjeta de uno, débito, crédito, lo que sea, hasta el momento en el que uno saca y llega otra persona también a meter su tarjeta y a hacer sus operaciones. Entonces es como un ciclo, y de hecho es un ciclo lleno de condiciones, porque pues diferentes personas pueden hacer diferentes transacciones en un cajero automático. Entonces es como un ciclo de opciones que al final vuelve al inicio. Es más, es tanto así que algunos cajeros, para ahorrar o para ser más eficientes en ese ciclo, al final le ofrecen a uno la opción de volver al menú principal sin tener uno que sacar la tarjeta. Entonces, pues todavía más un ciclo. Es correcto.
Lo que dice Andrés es muy cierto. Mire, antes, o sea, hoy en día con todo el tema de servicios que se han incorporado a un cajero electrónico, pues ya vemos que desde el mismo menú lo que estaba haciendo él es que está haciendo es un bucle comparando opciones. Desde ese momento, sin loguearnos, sin él determinar la condición de que usted cumpla, primero de que, digámoslo así, que cumpla que la información que trae en su chip sea la correcta con la información que tiene de su PIN, él primero pregunta qué quiere hacer antes, lo que decía Andrés. O sea, desde el principio, al ver un menú, nos estamos dando cuenta que hay un bucle implementado, ¿cierto? Mire que ahí se está dando cuenta uno que está aplicando, ahorita que vamos el dot while. El dot while permite primero que entre la iteración, o sea, que pregunte, haga él deja al menos que haga un recorrido y después él evalúa si la condición se cumple. Me explico, yo voy a Cajero Bancolombia. Usted va al Cajero Bancolombia, él le dice recibir giro, pagar servicios públicos, retirar dinero y retirar por Nequi. Mire que desde el principio hay 4 opciones y usted todavía no se está logueando. Usted primero determina qué quiere hacer. Quiere decir que desde entrada estoy viendo que ahí se está ejecutando un dot while. Deja primero que usted intervenga, que usted seleccione alguna de esas condiciones. Apenas esa condición se seleccione, él ya va y pregunta, ¿listo? Usted cumple con esta parte de seguridad, entonces ahí viene ya usted su logueo, le pregunta cuál es su PIN, un código de seguridad y ahí determina si el ciclo continúa o lo finaliza. Desde entrada nos estamos dando cuenta de que se están ejecutando varios bucles o varios condicionales dentro de toda su funcionalidad. ¿Para todos queda claro esta comparación, muchachos? ¿Y la intervención de Andrés? Levanten la manito si no tienen audio, Andrés y Abner. Un gesto. Está claro. Sí, queda claro. Ok, listo. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué tienen que hacer con esta pregunta problemática? Pues ir a buscar el foro de contextualización que se llama Análisis de un caso de la realidad, funcionamiento de un cajero electrónico desde la interfaz de un usuario. Y van a tener la oportunidad de hacer su intervención y, digámoslo así, que ustedes de justificar su respuesta. ¿Listo? Entonces ya saben, esta actividad no es calificable, pero es, digámoslo así, que necesario para continuar en el momento de adquirir nuevos aprendizajes. ¿Listo? Seguimos entonces acá. El segundo momento es actividad de apropiación del conocimiento. Recuerden que las evidencias tipo cuestionarios yo no habilité eso tienen problemas. Entonces, esta actividad de apropiación del conocimiento la van a omitir. Omitan esta prueba o esa evidencia o ese cuestionario. ¿Listo? Si hay más cuestionarios dentro del curso, omítalos todos porque eso no funciona. No funciona. No tienen, digámoslo así, que no tienen calificación correcta, no está tomando la opción correcta, entonces me genera un poco de problemas. Entonces, omitamos esta y vamos directamente a la actividad de transferencia del conocimiento. La actividad de transferencia del conocimiento tiene 2 ejercicios para implementar. El primero me dice que debo hacer unas tablas de multiplicar aplicando los ciclos. Entonces me dice, desarrolle un programa que le permita al usuario seleccionar una tabla de multiplicación. Ustedes pueden cerrar las tablas del 1 al 9. Entonces que él le dé la opción del 1 al 9. El programa de desplegar los resultados de dicha tabla a continuación se muestra un ejemplo de cómo debe quedar dicho programa. Entonces esto mismo que está acá es lo mismo que deben de ejecutar ustedes aplicando los bucles. Ahora yo les regalo un código que les puede servir como, digámoslo así, que como guía para elaborar digámoslo así, que esa actividad como tal. ¿Listo? Entonces, para solucionar el problema debe tener en cuenta los siguientes requisitos: crear un ciclo while que despliegue las opciones, deben de crear una función. Ahorita en el material de apoyo les muestro cómo deben de crear una función que cuando ustedes determine qué tabla quiere que le calcule, él vaya allá a la función que es un for y le calcule todas las, digámoslo así, que del 1 al 9 esa tabla como tal. ¿Listo? Entonces, dice que crea una función que reciba la opción seleccionada por el usuario y por medio de un ciclo for imprima la tabla de multiplicar. Ahora les muestro eso. ¿Qué les voy a explicar de la actividad? Este estudio de caso dice incorporar ciclos, desarrollo de aplicaciones en C++, parte cuarta. Continuando con el proyecto de Sofía, recuerden que semana a semana ustedes han trabajado con un proyecto de Sofía que primero fue, digamos, entrada y salida de datos, entonces que me mostraba qué datos ingresaba yo y a la final me consolidaba todos esos datos. Después fueron calculando el porcentaje de utilidad. Bueno, semana a semana han ido calculando, digámoslo así, que añadiéndole la temática a ese mismo ejercicio. O sea, que han tenido que reciclar el código como tal. ¿Listo?
Entonces, ¿qué nos dice? Continuando con el proyecto de Sofía, se ha identificado la necesidad de registrar varios zapatos hasta que el usuario lo decida. Realice un programa y utilice el estatuto while o el .while. A modo de ejemplo, a continuación se muestra la interfaz del programa desarrollado con la estructura while.while. Como se evidencia, debe aplicar la estructura de un ciclo infinito controlado por el usuario. Una vez terminado el desarrollo de las aplicaciones, se agrega al final una línea con su nombre y apellido, guarde cada archivo en la extensión .cpp. Recuerden que deben de paquetarla para poder que la plataforma como tal se las acepte y pueden subirla. ¿Listo? Entonces, hay dos actividades. Una que es esta del programa y la otra de las tablas de multiplicar. Ahora, ¿dónde la van a subir? Dime, Andrés. Profe, yo le hice una pregunta sobre esto precisamente en el foro de dudas e inquietudes, pero pues no sé si de pronto la formulé mal porque la respuesta que me dio no la entendí muy bien. Lo que pasa es que por como yo veo el ejercicio, Sí, hay dos posibles resultados. Uno es hacer un programa que saque exactamente lo que sale en la ventanita del ejemplo. Y sí. el otro posible resultado es aplicar el ciclo Ya. al código que ya tenemos, porque sacar cosas diferentes. O sea, en el ejemplo no sale toda la información que veníamos manejando con el programa de Sofía o bueno, de la pelada que estamos ayudando. Entonces son dos posibilidades. Pues ya en este momento yo ya hice los dos. Yo tengo los dos programas hechos, las dos versiones. No sé si de pronto se las puedo enviar juntas o cuál de las dos. Sí, súbalas. O sea, yo sí leí, pero tampoco le entendí claro. O sea, lo que me trata de decir ustedes, mire, ya teníamos este código y este código no concuerda con lo que está acá. Eso es lo que me trata de decir, ¿cierto? Ajá, exacto. Entonces no En- sabía qué hacer realmente. bueno, listo. No, sí. Envíame los dos que yo le valoro los dos. Si ya los hiciste, hágale, envíalos. Pero ya les voy a explicar acá cómo lo pueden abordar también. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿dónde deben de subir esas actividades como tal? Deben de subirlas acá donde dice actividad 2, ejercicio práctico, tablas de multiplicar, pues acá van a adjuntar las tablas de multiplicar aplicando ese ciclo for. Y acá abajito donde dice actividad 3, estudio de caso, incorporar el desarrollo de aplicación C++ parte cuarta, pues acá van a subir el caso que estamos tratando, que es digámoslo así, que la situación problemática de Sofía. ¿Listo? Ahí están los dos enlaces. Ahí están los dos enlaces. Recuerden que esta actividad de evaluación, pues cuestionario, está totalmente suspendida. Vamos a ver entonces qué material de formación tiene la actividad como tal. Entonces, para eso vamos acá donde dice material de formación. Hay dos versiones, la parte multimedial o la parte plana, ¿no? El archivo PDF. Entonces, vamos a revisar el PDF. ¿De qué nos hablan? Entonces acá nos están diciendo, mire, acá les explica el estatuto while, el estatuto .while y el estatuto for, cómo aplicarlos. Y empiezan ustedes a revisar el tema de ciclos finitos. ¿Yo qué les voy a explicar? Pues cuándo utilizar el while, .while y el for, ¿listo? Por ejemplo, entonces, ¿el while qué es? El while es un bucle. Lo que hace el bucle es revisar si la condición se cumple, automáticamente ella me deja pasar esa condición y ya ejecuta una sentencia, ¿cierto? Primero pregunta y después continúa con la sentencia o ejecuta ya, digámoslo así, que la lógica que yo como programador implemente. Por ejemplo, acá nos propone la actividad, nos propone que usted digite un número y que el programa le calcule los múltiplos, pero que no se pasen, los múltiplos sean menores a 100. ¿Listo? Eso es lo que hace el programa. Entonces recuerden, utilizamos el encabezado Yoastream. El Yoastream lo que permite es que, pues permite visualizar datos de entrada y salida, ¿cierto? Eso es lo que permite esa cabecera o esa biblioteca como tal. User namespace std, recuerden que esta sentencia lo que está ejecutando o esta línea de código lo que está ejecutando es las palabras reservadas. ¿Cuáles palabras reservadas? Entonces el set out y el set it. ¿Listo? Acá me declara la variable la variable main de tipo entero, ¿cierto? Entonces me la declaro de tipo entero. Entonces abro los corchetes donde va a estar toda la lógica que me va a calcular el programa como tal. Declaro ¿qué? Declaro variables y declaro constantes. En este caso declaro dos variables de tipo entero a número y resultado la inicializo. La inicializo de manera que global porque
Desde que empecé a declarar las variables, automáticamente le asigné un valor, le dije inicialícemela en este valor, en ese caso el resultado inicializa en 0. Entonces el programa entra en su sentencia y pregunta, perdón, en su itinerancia y pregunta, digite un nombre para hallar los, perdón, digite un número para hallar los múltiplos. Entonces esto me sale a través de pantalla en consola, me saca este texto. Y ustedes a través del teclado digitan un número y automáticamente se le asigna a la variable número que usted la declaró de tipo entero. Entonces capturó ese dato ahí, lo sostiene. Supongamos que usted digitó el 10, entonces la variable número ya usted la inicializó, perdón, la declaró de entero, entonces toma ese valor que usted le asignó, ya es 10. Entonces me saca en pantalla y me dice los múltiplos de, entonces toma número, en ese caso número ya está en 10, entonces me pone 10, son, finaliza y ya entra a ejecutar el ciclo while. Entonces dice, mientras resultado, que está en 0, mire que el resultado lo inicialicé en 0, entonces él me va a ejecutar al menos la primera vez esa itinerancia. Entonces 0 es menor a 100, como se cumple esta condición, entonces entra en la sentencia y el resultado que es, resultado que está en 0 a resultado 0, sume lo que tenga número, y número estaba en ¿qué? En 10, entonces 0 más 10 me da 10, y entonces me dice muéstreme qué resultados, entonces me va a poner que el primer múltiplo del número que fue 10 que digité va a ser el mismo 10, listo. Entonces vuelve acá nuevamente, entonces, ya el resultado no está en 0 sino está en 10, 10 es menor a 100, se cumple nuevamente, el resultado está en 10, 10 más número que siempre va a permanecer en 10, 10 más 10 me da 20, entonces me pone acá que otro múltiplo de 10 es el 20, entonces me saca en pantalla el número 20. Ahora, cuando llega acá el 90, y él me digitó acá el 90, entonces 90 me lo pone acá, sigue acá y le suman 10, no, perdón, entra acá el 90, entonces 90 es menor a 100, él va a seguir haciendo y va a seguir sumando porque el resultado va a ir creciendo de 10 en 10, ¿cierto? Porque él va a ir sumando de 10 en 10. Entonces, cuando llegue acá a 90, 90 es menor a 100, sí se cumple. Entonces, a 90 asignen lo que tiene 0. Entonces, a 90, asignen lo que tiene número, perdón, que era 10, me da 100, me digita el último número o el último múltiplo que es 100, viene acá y nuevamente pregunta 100, que el resultado ya está en 100 porque él hace todo este ciclo acá, entonces 100 es menor a 100, como no se cumple, automáticamente ya no me va a entrar a ejecutar acá la sentencia y mi programa va a terminar y se cierra el bucle. Entonces él va a sacar toda esa cantidad de números como lo muestra acá y me va a determinar acá. Entonces digito el número para hallar los múltiplos de 10, los múltiplos de 10 son, y me va a mostrar todo eso, mire que no va a pasar más de 10 porque ya yo le determiné y le dije al while, mire, sáqueme los múltiplos hasta 100 y ya. Esa es la explicación del while. ¿Es claro para todos, muchachos? Sí, profesor, claro. Juan, Abner. Sí, señor. Oh, ok, listo. Entonces, así se aplica el while. Ahora vamos a ver perdón, acá estamos. Ahora vamos a ver el dot while. Acá hay otros ejercicios más complejos, revísenlos. Acá es el tema de notas, acá simplemente sigan la secuencia que está ahí. Entonces, vamos a revisar cómo se aplica el dot while. Entonces, el dot while cumple una función parecida al estatuto while, con la diferencia de que el bloque de instrucciones dentro de él se ejecuta por lo menos una vez, lo que yo les decía de la opción del cajero. El cajero deja digámoslo así, que deja interactuar con él al menos una vez antes de llegar a la pregunta de seguridad, que es una clave suya, ya cuando ya determina, listo, usted necesita sacar el billete, entonces loguíese. Entonces, el dot while lo que permite es que se ejecute al menos una vez, digámoslo así, que toda la sentencia, y por último ya determina la condición, digámoslo así, que ya la condición como tal, si se cumple, pues ya permite hacer otras cosas. Entonces, es digámoslo así, que la implementación más clara es cuando estamos en un cajero electrónico. Deja interactuar, hacer una cantidad de situaciones y por último ya define, listo, digita su clave. Si ya no digita su clave, él no sigue, él te saca automáticamente de ahí. ¿Listo? ¿Cómo se lee? Entonces dice, realice las siguientes instrucciones mientras que la condición sea verdadera. Entonces, él
ejecuta la sentencia, entonces do, abro acá corchete, ejecuta la sentencia, está la sintaxis, cierro corchetes y acá está la condición while. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio que está acá. Entonces, este ejercicio, ¿qué nos va a decir? Este ejercicio es para calcular, nos va a preguntar o vamos a digitar 5 notas y por último él nos va a calcular el promedio de ellas. ¿Listo? Entonces, recuerden, utilizo la cabecera y Ostren, utilizo la línea para las palabras reservadas, declaro la función main de tipo entero y empiezo a declarar ¿qué? Declarar constantes y variables. En este caso le digo que hay una variable de tipo entero que es contador notas y la inicializo en 1. Hay una que son de float, o sea, tipo flotante, de coma, o sea, que no son decimales, como nota, promedio, y promedio automáticamente la inicializo en 0, y acumulador de notas también la inicializo en 0. ¿Listo? Entonces, inicialicé todas las variables, ¿cierto? Contador notas en 1. Ah, no, notas sí no la inicialicé. La que inicialicé fue promedio y acumulador de notas. Listo. Entonces, mire lo que me dice ese ciclo .while. Primero, deja que ejecute y por último, evalúa si cumple. Entonces, dice, sáqueme por pantalla, digita la nota, ¿cierto? Y automáticamente inicializa contador de notas, pero contador de notas está en 1. Entonces, automáticamente entra en el ciclo y entra en 1. Entonces, digitaliza la nota automáticamente y me la lleva acá, me la asigna a nota. Quiere decir que contador de notas está en 1 y ya tengo capturada la variable nota. Entonces, ya con este dato entra acumulador de notas y acumulador de notas inicia en 0. Entonces, le dice que el acumulador de notas coge la primera, que es 0, y la asigna lo que tiene la primera nota. Entonces, ahí me capturó la primera nota. Entonces, me captura la primera nota y contador de notas va a crecer de 1 en 1, ¿cierto? Va a crecer de 1 en 1. Entonces, mire que ahí está. Entonces, me capturó la primera nota. Entonces, pregunta acá, contador de notas es menor o igual a 5, ¿cierto? Como contador de notas está en 1, entonces sí, continúa. Y entonces acá le dice a promedio, coja lo que lleve acumulador de notas y divídalo entre 5. Eso es lo que hace normalmente, digámoslo así, que el programa como tal. Entonces, ¿cómo va a ser entonces el programa ahí al ejecutar? Entonces, ahí lo hicimos fue de manera global. Entonces, ¿qué hace este? Señor Andrés. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hace uno para saber qué variables uno debe inicializar y cuáles no? ¿Cuál es la Bueno, base? depende de lo que usted necesite. ¿Por qué? Por ejemplo, acá me está diciendo, mire, acá me está diciendo que yo debo capturar unas, ¿cierto? Debo capturar 5 notas. Entonces yo automáticamente, para que él me entre en el ciclo, debe determinar contador de notas, la inicializo en 1 para poder que me entre en el ciclo. O sea, que la primera nota que me capture, él me la vaya, ¿qué? Me la vaya contando, ¿cierto? Entonces ahí yo ya me doy cuenta que la debo inicializar. Entonces, el tema de promedio también la inicializo en 0 porque él me va a sumar con lo que traiga la nota. Entonces, yo tengo que ir teniendo en cuenta eso para poder que él me vaya sumando y para poder que él me vaya acumulando esas notas como tal. ¿Sí quedó claro, Andrés? O sea, tengo Profe, y que... si uno no las inicializa, ¿el programa le saca un error? Ahí es donde dice el tema de variables locales o variables globales. Si yo no, acá en el encabezado, si yo no las inicializo, tengo que inicializarlas acá dentro del ciclo. DOP. Si me hago entender, yo la puedo inicializar acá mismo. O sea, es el mismo procedimiento. Lo que pasa es que es mejor hacerlo de manera global porque lo hago desde el encabezado. ¿Sí me hago entender? O sea, Claro, tienes que inicializarlas porque si no, él no va a tomar ciertos valores. y Él, sacaría error. él, O él sea, sacaría error. Él no el programa asume, le avisa a uno. él no asume, él no va a asumir que no había nada, que usted la inicializó. Hay que decirle, mire, esta variable inicia en este valor, para cuando entre en el ciclo ya él tenga un valor ahí asignado. ¿Sí queda claro? Ok, vale. ¿Qué recomiendo yo? Cuando están en programación, recuerden que por ahí en la semana 2, perdón, en la 2 o en la 3, hay algo que les habla de sobre variables globales y locales. Hay algunos que los hacen de manera local. Quiere decir que cuando inicia el ciclo,
Cuando inicia el ciclo, acá automáticamente le dan el valor, la inicializan acá, pero es mejor hacerlo de manera global, o sea, desde que inicia, antes de que entra a la sentencia, yo ya las tengo declaradas allá. ¿Para qué? Para que no se me vaya a olvidar por ahí, para que no se me vaya a generar error. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el ciclo DOP? Lo que hace es primero ejecutar una serie de sentencias, y después va a evaluar como tal, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, otra más sencilla. Acá me dice, esta sirve para calcular, dígite la velocidad del auto, bueno, esta sirve para calcular unas velocidades y después me va a determinar cuál es la velocidad mayor de esas velocidades de esos autos, ¿cierto? Entonces, lo mismo, hago todo el encabezado, lo que hago es digamos así, que declarar las variables de tipo entero, velocidad, carro la inicializo en 1 y mayor la inicializo en 0. ¿Listo? Entra el ciclo top. Entonces, digite la velocidad del auto, número. Entonces, recuerden que carro está acá automáticamente, entonces asigna acá carro viene en 1, entonces acá llega el 1 y captura la velocidad del carro, ¿cierto? La velocidad del vehículo 1, mire, entonces me colocaría acá, entonces acá me colocaría, digite la velocidad del auto número carro, entonces carro está en 1, me coloca acá el 1 y me pregunta a través de consola que digite la velocidad, en este caso digite 80, listo. Sigue acá, sí, velocidad que la digité en 80, mire como dice acá el ejercicio, entonces si velocidad 80 es mayor a la variable mayor la inicialicé en 0, entonces mire que 80 es mayor a 0, sí se cumple, entonces a mayor igual a la con velocidad, entonces ya quedó mayor, quedó en 80, y a carro, entonces a carro asígnele lo que tenga que, a carro incremente la de 1 en 1, a esto es lo que me está diciendo. Entonces, como llega acá en 1, entonces ya van 2, vuelve acá. Pero él pregunta acá, entonces ya está en 2, ¿cierto? Llegó acá, entonces 2 es menor o igual a 5, se cumple, ¿cierto? Se cumple, entonces, perdón, carro es menor o igual a 5, entonces sí. ¿Cuándo va a entrar acá a esta sentencia? Cuando este señor de acá no se cumpla, ¿listo? Mientras esto sea verdadero, él va a seguir recorriendo acá. Cuando esto no se cumpla, él viene acá, ¿listo? Entonces, hacia acá. Entonces, carro está en 2, nuevamente viene acá, nuevamente dice la velocidad del auto número, ya carro como está creciendo de 1 en 1, ya viene 2, entonces mire que me saca 2, entonces me pregunta nuevamente, digítela, entonces sería 30, ¿cierto? Supongamos que viene 30, entonces 30 viene y pregunta acá, sí, velocidad que está en 30, si 30 si velocidad 30 es mayor a la variable mayor que está en 80, entonces como no es mayor, ¿cierto? Mire, velocidad es mayor, pero la variable mayor ya quedó en 80 acá. Entonces, 30 es mayor a 80, no, ¿cierto? Entonces viene acá la velocidad, no, pero no, espere que ahí me estoy confundiendo acá. Él va a seguir haciendo mayor, sigue siendo 0. Él va a seguir haciendo 0 porque él me va a colocar ahí. Entonces, velocidad 30 es mayor a 0, sí, entonces a mayor asigne la velocidad, entonces quedaría en 30, me sacaría acá, ¿cierto? Viene acá, recorre. ¿Qué pasa cuando ya termina acá o captura los cinco datos? Él capturó los 5 datos. Entonces, el sexto. Entonces, 6 es menor o igual, como no es mayor, entonces me dice, no, pero entonces él no está pilando acá la variable mayor. Acá hay un error en este código. ¿Ustedes sí lo están observando? Mire que mayor. Sí, estamos observando. Mire que mayor siempre va a estar tomando el valor que va tomando la variable, ¿cierto? Mayor va a estar tomando la variable. Acá estaba en 0, y miren, entonces cuando yo digité 80, entonces 80, entonces velocidad 80 es mayor a la variable mayor, para que no se confundan, si se cumple, entonces viene acá a mayor, asignele velocidad. Entonces mayor ya no está, pero mayor no está creciendo.
mayor no está, porque acá no le estamos diciendo que me vaya apilando esa parte. Lo que pasa es que el programa la va cogiendo por allá y la va asignando. Debe de ser así porque ¿qué pasa en este momento? Mire que si él acá le estuviera diciendo a mayor, súmele lo que tenga mayor acá y llévela a este valor. Entonces, ¿qué pasa? Pero Cuando aquí el objetivo del programa es simplemente determinar cuál es la mayor velocidad de todas, no acumularlas y sumarlas correcto, no simplemente. las va a acumular, pero sí las va guardando él en un registro de memoria. Él sí debe estar cogiendo cada vez que él hace un ciclo, ella va almacenando valor por allá. Porque mire que acá me las muestra como tal, vea. Si la cogen ahí, hay que hacer este ejercicio, porque yo lo veo, o sea, ¿qué hace la variable? La variable mayor siempre va a estar, en cada vez que se ejecuta un ciclo, ella va a ir cogiendo un valor diferente, ¿cierto? Pero no la está apilando. Entonces, ¿qué hace el programa? Debe irla llevando por allá a un registro de memoria y las va cada vez que llegue el ciclo y las tiene ahí a la final. Y por último, ¿el qué hace? Mire, como carro está subiendo de uno en uno, él por último me va a sacar acá que la velocidad mayor es pues el dato que está ahí, pero ¿cómo hace ella para comparar cuál es la velocidad mayor? ¿Sí la están cogiendo? Pero a mí me parece, profe, que él ya lo hace, porque es que siempre la variable mayor va a ser comparada o evaluada con los datos que digita el usuario en la consola. La tarea del programa allí no es acumular y sumar, mire, todas las velocidades suman esto, sino simplemente vea de todo lo que digitó el usuario, el dígito más grande es este. A mí me parece que el programa está bien, yo no veo un error. Lo que trato de decir yo es que llega un momento, claro, sí, ya la estoy cogiendo. O sea, ¿qué hace ahí? Ella lo va cogiendo, claro, lo que tú dices es cierto, ella los lleva en consola. Mire, ella los va cogiendo en consola. Y por último, como el white ya se va a cerrar acá, entonces, ¿qué hace ahí? La velocidad mayor es, pues si yo le digo, muéstreme el dato de la variable mayor, ella me va a mostrar el mayor valor acumulado ahí. No acumulado, no, el mayor dato que ha adquirido esa variable en todo el ciclo. ¿Sí la cogieron? Exactamente, sí. Entonces, así que hace él. Él va a estar comparando. Por último, como los valores van a quedar en consola, entonces, cuando yo le digo ya por último, muéstreme cuál es o cuál fue el valor que adquirió la variable mayor, cuál es su máximo valor, entonces él va y mira de los datos que están registrados o la variable en algún momento, cuáles fueron los valores que adquirió y me muestra el valor, el mayor valor. Entonces, así es la explicación del ejercicio. Ahí me estaba yo como confundiendo ahí entrando al ciclo. ¿Sí quedó claro para los otros dos compañeros, Juan Felipe y Amner? Sí, profe. Entonces ¿qué hace digamos así que qué hace el ciclo? El ciclo, lo que dice acá Andrés es muy cierto, él no está sumando y no está, al adquirir esa variable, varios datos durante todo el recorrido, cuando yo le digo por último que me saque en consola cuál es el valor de mayor, lo que hace C es coger el máximo valor que adquirió esa variable y me lo va a mostrar. ¿Listo? Entonces, esa es la situación ahí. Entonces, así funciona el while. El while lo que hace es primero deja que corra o recorra la sentencia y por último pregunta si se ejecuta. Cuando ya es, digámoslo así, que normalmente un dot, cuando yo aplico un dot, normalmente debo de crear contadores. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando creo contadores debo de inicializar variables. Ya sabemos que la debemos de inicializar de manera global, o sea, en el encabezado cuando inicio, antes de que entre a mi sentencia del programa, yo lo que hago es, digámoslo así, que inicializar todas esas variables para tenerlas en cuenta ahí. ¿Listo? Este es el ciclo .while. Ahora vamos a ver el estatuto for. Normalmente el for, pues hay una variable que se inicializa acá, mire, acá automáticamente el for, yo no inicializo la variable de manera global, sino que la inicializo de manera local. Acá hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, el ciclo el for permite repetir un bloque de instrucciones una conocida cantidad de veces. Su estructura requiere de 3 elementos. El primero representa la asignación de un valor a la variable iteradora,
Quiere decir que yo inicializo esa variable como tal, ¿cierto? El segundo elemento es la expresión que evalúa el valor de dicha variable, o sea, la condición, ahí se encuentra la prueba lógica. Y el tercer elemento indica el incremento de la misma, si la voy a poner a incrementar de 1 en 1, de 2 en 2, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá hay un programa que lo que va a hacer el programa, ¿qué es? El programa lo que va a hacer es que me va a imprimir el valor de i. Y como acá me dice que el valor de i va a incrementar de 1 en 1, entonces me va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el valor de 10. Mire, eso es lo que me está diciendo el programa como tal. ¿Por qué me doy cuenta? Listo. Ya sabemos que acá tenemos el encabezado y tenemos acá la línea para las palabras reservadas, declaramos la función main de tipo entero y declaramos la variable i de tipo ¿qué? Entero. Entonces utilizo el ciclo for. Entonces le digo que i automáticamente le asigne 0, ¿cierto? Asigne 0, quiere decir que el primer valor es 0. Y le digo que si i es menor o igual a 10, entonces cumple esto, sí cumple porque inicializó en 0, se cumple. Y le digo que esa variable i incremente de 1 a 1. Entonces, set out, entonces imprímame el primer valor que adquirió i. ¿Y cuál fue el primer valor que adquirió i? Como la inicialicé en 0, entonces es el 0. Entonces, acá incrementó 1. Entonces, ya la i no está en 0, sino que está en 1. Entonces, 1 es menor o igual a 10, como cumple, llega acá y ya le digo que me imprima ahí. ¿Qué va a hacer ese señor? Mire que me va a imprimir de 0 a 10. Cuando llega el 10, que incrementó este señor de 1 en 1, entonces pregunta, ¿10 es menor o igual a 10? Perdón, cuando llega el 11. 11 es menor o igual a 10, no se cumple, me saca el ciclo y se cerró mi programa como tal. Acá hay otro ejercicio para que ustedes lo analicen. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan? Entonces, yo les voy a compartir acá este señor que es la de la... Este señor que es el ejercicio de la semana número 4. Mire que yo estoy implementando un dot while. ¿Para qué? Para crear ¿qué? ¿Qué me está diciendo la guía? La guía me dice, mire, una vez terminado el desarrollo de la aplicación, por acá me dice, a modo de ejemplo, a continuación se muestra la interfaz del programa desarrollado con la estructura while y dot while. Como evidencia debe aplicar la estructura de un ciclo infinito controlado por el usuario. ¿Qué me dice? Continuando con el proyecto Sofía, se ha identificado la necesidad de registrar varios zapatos hasta que el usuario lo decida. Quiere decir que yo debo de ir consolidando una cantidad de zapatos cada vez que yo le diga, ¿desea registrar un zapato? O sea, cuando él llegue ese sí, entonces él me permita seguir registrando cantidades de zapatos, ¿cierto? Entonces, cuando él llegue acá a ese sí, pues yo ¿qué hago? Lo que hago es implementarle un dot while. Entonces, el dot while lo que va a implementar es el control de ese ciclo como tal. Entonces, acá está el ejercicio, mírenlo, acá está. Yo se los voy a compartir para que ustedes lo analicen y miren a ver cómo pueden brindar la solución a ese requerimiento. Entonces, eso es lo que yo... digámoslo así, que hay que realizar en esta semana. Ya se los voy a subir ahí al WhatsApp para que ustedes lo comparen con el desarrollo de ustedes y puedan realizar la actividad como tal. Listo, muchachos, esto es todo por esta semana. ¿Alguna duda adicional que tengan? Profe, yo le iba a preguntar respecto, pues no a esas actividades 4, sino algo de la actividad 3 que no entendí, no he podido hacer, que creo que sería lo último que me falta. Lo de la tabla esta que hay que hacer en Word, que le dice a uno unas condiciones y tiene Ya. Lo que pasa es que yo no le hice ese video. Es que ahí preguntan si está lloviendo, ¿qué es lo más lógico? O sea, hay como una situación, entonces debes de operar cómo sería la situación lógica para continuar. ¿Sí me hago entender? Si está lloviendo y necesito salir, pues ¿qué debo sacar? Sacar la sombrilla o el paraguas. ¿Sí me hago entender? O sea, hay una situación problemática y ¿cómo sería la solución lógica a esa situación? Abner, dime. Hola, profe. Es que sí, yo también tengo pues mucha duda en eso y es con la evidencia 3 en la parte de los condicionales con el switch. Pues yo hice todo lo del if y el if anidado y me
o sea, pues me ejecuta correctamente. Pero con el Switch, la verdad, sí no he podido. Yo les subí el código de esa semana con el que compararon. Yo creo que no, pues yo no lo he visto. No sé. Ah, bueno, ya les subo entonces para que ustedes revisen ese, ¿listo? Para que les sirva de comparación con el desarrollo de ustedes con el suite, ¿listo? Listo, Entonces, entonces les subo esta se las voy a subir. Les voy a subir esta de las tablas para que revisen. Acá está, por ejemplo, acá lo que hace es, él entra en toda la interacción y acá por último lo que hace es revisar acá y llamar la función for, que es la función para calcular las tablas, ¿listo? Yo se las voy a subir, no se las voy a explicar porque sería como hacerles la actividad. Revisen ese código. Con eso que está ahí, con la explicación más o menos que les realicé de cómo implementar cada una sentencia, ya pueden ustedes revisar todo ese tema y realizar la actividad como tal. Entonces, ya les voy a subir al grupo de WhatsApp esta actividad 4.1, 4.2 y la de la semana 3, para que ustedes revisen allá con eso. No sé si quedó claro con el archivito de Word que hace. Entonces, hay una cantidad de situaciones y las situaciones lo que hacen es que, bueno, hay digámoslo así, que hay una condición o una situación y qué me conllevaría esa situación, qué sería la situación lógica a lo que llevaría eso. ¿Sí quedó claro, Andrés? Sí, profe. O sea, si está lloviendo, ¿qué es lo más lógico? O pues si necesito salir, pues ¿qué me llevo? Me llevo un paraguas. Hay una que dice que si uno tiene 18 años, entonces eres, y ahí esa es la condición. Entonces Si sería eres como ¿qué? Mayor de edad. mayor de edad, sí, eso estaba O sea, pensando. es mirar, o sea, de acuerdo a eso, listo. Por ahí dice, si Carlos tiene 14 y María tiene 12, entonces ¿cuál es la condición? Pues que Carlos es mayor a María, ¿cierto? O María es menor a Carlos. Sino Porque que no, lo que hay que poner, según lo que dice la tabla, no es como explicar la condición, sino qué procedimiento. ¿qué procedimiento llevaría? Claro. Ajá. Entonces, claro, es como la situación, implementar eso. Si de acuerdo a las lógicas, recuerde que yo puedo implementar, si Carlos es mayor a María, pues yo puedo, Carlos es mayor a María, o puedo verlo de la otra manera, María es menor a Carlos, ¿cierto? Y la puedo colocar también con un código, entonces asigno la variable María menor que la variable Carlos, supongámoslo así, Okay. o constante, porque ya son valores que están definidos, ¿cierto? Entonces, esa es la situación que hay que determinar ahí. Entonces, déjenme por ahí en 5 minutos, 10 minutos, perdón, no, en la tarde, no me comprometo ahorita porque ya acá termino y en la tarde ya me siento, entonces les envío ya estos códigos para que los comparen con los de ustedes, si les funciona, y les envío el de la semana número 3 para que revisen. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Bueno, muchachos, mucha suerte. Cualquier cosa, recuerden que el curso está habilitado hasta el hasta el lunes a la medianoche, el 30. Están habilitadas las actividades. Por lo que entiendo, entonces los exámenes, pues, no se van a tomar en cuenta, ¿cierto? Es correcto. Solo te tomo en cuenta los códigos. Listo. Códigos. Solo los códigos, los programas que están enviando semana a semana. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchachos. Voy a proceder a detener la grabación y entonces quedo atento. Cualquier cosita me escriben ahí al WhatsApp. Si no les contesto, vuelvo y me acuerdan, porque es que yo tengo, ustedes, en este momento yo he tenido 320 aprendices, entonces a veces me escriben muchos y yo veo, pero se me olvida retroalimentar porque estoy por allá ocupado con otro. ¿Listo? Entonces, ahí me acuerdan si tienen alguna duda. Recuerden, antes de ir a las dudas allá en el foro, me escriben al WhatsApp si la podemos resolver por este lado. Listo, muchachos. Voy a detener la grabación, entonces quedo atento.